Entramos en nueva fase esta noche en Ágora. ¿Conocen la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada? Conceptos que pululan, pero que no sé si sabemos diferenciarlos. Lo vamos a aprender ahora mismo porque Ana Esteban ha ido a Itainova a por esa respuesta. Hola Ana, muy buenas. Hola Marcos, esta semana estamos visitando Itainova, el Instituto Tecnológico de Aragón, y hoy nos adentramos en las tecnologías multimedia con Miguel Ángel Gracia, que es técnico de I+D. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. ¿Qué áreas y estudios abarcan esas llamadas tecnologías multimedia? Dentro de la visión TICS que trabajamos en temas de tecnologías multimedia que son especialmente la realidad aumentada y la realidad virtual. La diferencia un poco entre estas dos tecnologías es que la realidad aumentada lo que tienes es una visión del mundo real y sobre ese mundo real le añades una información, sobreimprimes una información que es interactiva y es en tiempo real, pero realmente el contexto es la realidad que estás viendo, mientras que la realidad virtual lo que haces es creas ese mundo virtual por un ordenador. Y lo que intentas es que ese mundo virtual sea lo más parecido posible al real para que la presencia o la inmersión que tenga el usuario sea lo mayor posible. Igual nos podría poner algún ejemplo de realidad aumentada y de realidad virtual para saberlo diferenciar. Sí, pues por ejemplo, un ejemplo típico con realidad aumentada sería cuando nosotros visitamos un monumento y al lado del monumento tenemos un poste con un código BIDI, por ejemplo. Entonces, ¿Un QR puede ser? Sí, exacto, con un tipo de marcador. Entonces, lo que normalmente hacemos es con el teléfono móvil o con una tableta, a través de la cámara de ese dispositivo nosotros estamos viendo, por ejemplo, el monumento, y cuando esa cámara interpreta el identificador, le aparece una información sobreimpresa. Esa información pues le puede dar información sobre el tipo de monumento, si es una catedral, qué tipo de estilo, cuándo fue construida y todo este tipo de información añadida. Esa es la información, que es la información sobreimpresa, que sería la información digital que proporciona el ordenador. O sea que nosotros, por ejemplo, vamos por un museo, pongamos el Museo Provincial, bueno, el Prado. Entonces nosotros estamos caminando realmente dentro de ese museo y llevamos el móvil o en la tablet, nos va indicando pues por qué pasillo podemos ir, qué sala nos vamos a encontrar y los datos de cada una de las pinturas, ¿no? Eso es realidad aumentada. Exacto. ¿Y la realidad 3D o virtual? La realidad virtual lo que hace es te ocluye el campo de visión, con lo cual el tipo de gafa, el tipo de dispositivo lo que te hace es aislarte y entonces las imágenes que generan es un mundo virtual. Nosotros, por ejemplo, hacemos varios proyectos de este tipo, que son los denominados Serious Games, cuyo propósito principal no es el entretenimiento, y por ejemplo con el CIPA lo que hemos creado es una herramienta mediante realidad virtual que te permite entrenar y te permite prevenir riesgos cuando manejas una carretilla. Entonces el escenario que creas en ese mundo es un almacén logístico donde el operario va llevando una carretilla elevadora y donde puede poner cargas y tiene que cumplir una serie de protocolos y recomendaciones. Todo esto viene un poco pues, con la idea de poder prevenir, pues, por ejemplo, riesgos, que los alumnos antes de usar una carretilla elevadora pues hayan probado con un simulador virtual, entonces sepan qué tipo de protocolos tienen que hacer, que no deben conducir a una velocidad superior a la marcada, que las horquillas tienen que ir bajas, entonces les permites entrenar antes de usar una máquina física. Es decir, que una persona que quiere aprender, por ejemplo, a manejar una carretilla en este caso, se coloca unas gafas y a través de esas gafas puede sentir que él está dentro de un almacén, ¿no? ¿Y él conduce esa carretilla, esa persona? Exacto. La idea es que a través de estos elementos, las gafas lo que estás haciendo es estimular los sentidos. Entonces, a través de la realidad virtual estimulas la visión. También el audio es bastante importante. Y todos los sentidos que puedas estimular hacen que el usuario se crea que está dentro de ese mundo virtual. Entonces eso es lo que llamamos la inmersividad o la sensación de presencia. Cuanto mayor es, mejor porque el usuario se olvida que lleva las gafas puestas y entonces puedes entrenar en este caso de una forma más eficaz. También es muy importante el tipo de dispositivos que utilizan. Por ejemplo, en la carretilla el puesto que tenemos sería con un volante, con unos pedales, con unos mandos. ¿Por qué? Porque cuando lo ves y cuando lo utilizas tiene que ser lo más real posible a la carretilla física. Y lo mismo se puede utilizar cuando se ponen las gafas. Hay un personaje, que es lo que se denomina un avatar dentro de ese mundo virtual, que también te refuerza esa sensación de presencia dentro de ese escenario.
En este caso, ustedes desde Itainova, desde su área de tecnologías multimedia, han desarrollado esta realidad virtual, en concreto, como decimos, aplicada al sector de la industria y que estaba basada en la historia de los videojuegos, de alguna forma. Se llaman serious games, o sea, juegos serios. Sí, claro, el propósito principal no es el entretenimiento, sino en este caso sería un propósito formativo. Y hay distintos tipos de propósitos. Por ejemplo, la realidad virtual se está utilizando en temas de medicina, en temas de rehabilitación. Con lo cual, eso también podría crear un mundo virtual para que la persona se pueda ver, por ejemplo, gente que ha tenido una amputación, que se pudiera ver cómo le funcionaría la prótesis y entonces la recuperación es más rápida. Dentro de Itainova, además de esta aplicación en el sector industrial, por ejemplo, con el tema de la formación, también tienen trabajos para llegar a maquinarias inaccesibles. Formación también. Sí, cuando antes hemos hablado, por ejemplo, de la realidad aumentada con todo el tema de los móviles y las tabletas, todo esto está dentro de la industria, está tendiendo a llevar unas gafas. ¿Por qué? Porque así puedes trabajar al mismo tiempo y puedes manejar las manos. Entonces, a través de unas gafas que sí que te permiten ver la realidad, simplemente tienen una proyección óptica donde te sobreimprime la información, los trabajadores lo que puedes hacer es procesos de mantenimiento guiado, donde, por ejemplo, se pueden enfrentar a una máquina industrial, a un torno que pueda ser peligroso y recibir información sobre ese modelo concreto, pueden trabajar sobre ese modelo concreto, tener el manual de usuario, videotutoriales de cómo operarlo e incluso las posibilidades de comunicación con un experto, un especialista que esté a muchos kilómetros de distancia y que le pueda indicar cómo operar de una forma segura esa maquinaria. Un mundo, ¿no?, lleno de posibilidades desde su área de tecnologías multimedia. No sé si tienen, claro, algún tema más en el que estén ahora trabajando que nos pueda contar, porque a mí también me ha llamado la atención cuando habla de la formación para carretilleros o para otros temas, si además de las gafas también necesitan de otros soportes o simplemente con las gafas sirve. Depende del tipo de proyecto. Nosotros con la empresa MP hemos hecho un configurador de cabinas donde la persona se pone unas gafas y lo que puede ver es el ascensor que le gustaría tener y cambiar múltiples posibilidades que tienen de configuración. Pues tienen distintos modelos, dentro de cada modelo distintas gamas y dentro de las gamas podrías cambiar los espejos, los techos, el suelo. Para cambiar eso, una vez que te pones las gafas necesitas un elemento de interacción. En este caso hemos utilizado un mando de consola. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto concreto y de las necesidades, se utiliza un dispositivo u otro. La idea es que el dispositivo que se utilice sea lo más natural posible y que sea de fácil uso y de fácil manejo. Pues muchísimas gracias por contarnos todo también, además, Miguel Ángel Gracia, técnico de I+D del Instituto Tecnológico de Aragón. Muchas gracias a vosotros.